Y esto es Colombia sin libreto. No, esto es de Eh, Original Rolo, rey, como que Colombia sin libreto. sí, perdón, Original Rolos, Colombia sin libreto. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? Buenas tardes a todos, estamos de nuevo aquí con The Original Rolos. Yo soy David Well y estoy hoy otra vez con... Felipe Ríos, empezó usted muy serio, señor David. Sí, como siempre, la verdad, la seriedad ante todo. Pensar en voz alta es pensar seriamente, compañero. Me parece una gran frase, me parece una gran frase. ¿Cómo le fue en las votaciones? Estamos a Eh, una semana de votaciones, ¿no? Grabando este episodio a una semana de votaciones. sí, una semana después me fue bien, voté, ejercí mi derecho. Y bien, sin mayores contratiempos. Varios quemados, ¿no? Muchos quemados. Por ahí recuerdo, por ejemplo, a Polo Polo, Por suerte, por suerte. Catherine Miranda, ¿quién más? Lozano también es Sí, Lucho la Garzón, el esposa. exalcalde de Bogotá. Lucho Garzón se quemó. Bueno, normal, que se Sí, quemen, que se sigan quemando. pero hubo uno que yo creo que es la gran noticia, lo que pasa es que eso no se ha pasado por ahí, por los medios como masivos, no se ha difundido mucho, y es que el partido de las antiguas FARC, el partido que conocemos como comunes, ya no existe más, mi querido amigo. Ya ellos creo que se van a aglutinar por allá en una fuerza que se llama Unidos, Unitaria, una cosa así, pero la FARC se acabó en Se armas y en acabó su proyecto político está perdido, mi exactamente. querido amigo. Vencidos en las armas y vencidos también en las lides democráticas. Bueno, ni modo, el pueblo habló. Ahí en eso uno podría pensar que el problema de la paz, de la violencia, pues es una constante en el país. Y Sí, ujú, ujú. Sí, la historia de Colombia, al menos en el último siglo largo, ha tenido una gran protagonista. No sé tú qué opines, yo creo que es lo que vamos a hablar hoy, es la violencia. uno de los grupos musicales, que esa es otra gran noticia y que Otra gran no ha estado por noticia. ahí, que La Pestilencia, que es un grupo de punk que cumple nada más ni nada menos que 40 añitos. Un, Imagínate, un señor ya grande como sí, es un usted, señor, digamos, señor David. o como usted, compañeros, es un Sí, señor señor. grande ya la pestilencia. Es un señor más viejo que nosotros, la Un, pestilencia. un señor más viejo que nosotros Positivo para Tutankamón. y nos ha narrado precisamente el conflicto, ¿no? Nos ha dicho cómo, por dónde se ha ido el conflicto, claro, desde la posición de un grupo punkero que nace en Bogotá en el 86 y ellos nos han narrado muy bien eh, toda esta situación de violencia, también de tensión política, de confrontación, todo lo que lleva alrededor la violencia, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores. Oiga, parece como si uno estuviera hablando de una realidad que no es tan cercana, pero es el país en el que uno vive. Uno pensaría, toda esta historia es casi que una película de terror, ¿no? No le hagas caso, muchacho. Esto es una fábrica de sueños, la cuna de la magia y de la fantasía. Y además, no solamente parece lejana y no lo es, sino que además es como una especie de eterno retorno, ¿no? Siempre volvemos a la violencia, lo cual es muy curioso y debería interpelarlos un poco como sociedad, ¿no? A propósito de lo que tú hablas, yo hace esta semana me estuve viendo una película de terror de Luis Ospina, actuada por Mayolo, entre otras personas, que se llama Pura Sangre. Es Ujú. la historia es la historia de un vampiro que no tiene ningún poder sobrenatural y de hecho él mismo no sabe que es un vampiro y es una gran metáfora de la violencia en Colombia, me parece a mí, porque hay una cantidad enorme de sangre que se desperdicia en la película y hay una enorme cantidad de dolor como es nuestra historia colombiana en el último siglo largo y es todo completamente en vano
porque este vampiro colombiano, igual, a pesar de que consume mucha sangre, nunca deja de estar en un estado completamente miserable y decrépito. Entonces, y es curioso inclusive el final, él al final se muere el viejo ese y la gente lo convierte en una especie de ídolo, en una especie de santo y le rezan y le piden milagros. Y tal vez se parezca un poco a nuestra historia. Nosotros hemos convertido en un ídolo a la violencia, ¿no? Y constantemente volvemos a ella y le pedimos cosas como que nos cambie la vida o cambie el país y nunca se nos cumple el milagro. Entonces yo le pregunto, toda esa formación académica para entregar semejante porquería, semejante cochinada. Digamos, ese ídolo de la violencia o de resolver nuestras diferencias a plomo, ¿eso funcionará? ¿Estamos condenados a vivir en una sociedad violenta o por ciclos de violencia o por ciclos de paz que parece que no salimos muy bien? Nunca de ahí, ¿no? Bueno, digamos que lo que yo noto o me haces acordar más bien de Stanislao Zuleta, él en algún momento dice, en ningún país se habla tanto de paz como en Colombia, ¿no? Entonces, de pronto a nivel discursivo, nosotros tenemos muy metido el tema de la paz, el tema de la resolución pacífica de conflictos, pero eso es como de dientes para afuera, ¿no? En el fondo, en el momento de la decisión, en los grandes niveles de la vida y en los niveles diarios o el tejemaneje de cada día, tal vez nosotros sí sigamos optando o teniendo una especie de tentación por dejarnos llevar por la violencia, ¿no? Por la resolución violenta de conflictos. Hay una vaina y es que los candidatos suelen proponer paz, proponer mejoras, proponer acabar con la pobreza, proponer acabar con el desempleo, pero lo que hemos visto es que seguimos manteniendo unos índices altos de pobreza extrema. Santos diría en alguno de sus libros que hay que ver el vaso un poquito medio lleno y valdría la pena hablar de cómo ha sido este nuevo ciclo de paz y violencia en Colombia después del proceso de paz, pero la pestilencia que es quien nos ha narrado un poco en Bogotá la realidad sociopolítica del país, descree de la democracia, descree de la participación política, descree de el candidato o del político de turno que propone este tipo de cosas, pero que mantiene igual. De hecho, hay una canción de La Pestilencia que se llama Vote por mí, que estuvo en el álbum de Las Nuevas Aventuras de la Pestilencia del 92, y quisiéramos ponerla aquí un poquito para que escuchemos de qué se trata lo que nos habla La Pestilencia y cuál es su perspectiva sobre estos políticos de turno. Bueno, este tema de la pestilencia se parece muy poco a lo que plantea por ahí un candidato, ¿no? Que dice, vamos a estriparlos a todos acá. Exacto, sí, es como lo opuesto, ¿no? Es curioso como en Colombia estamos como tan al revés que el punk, lo que hablábamos hace un momento, propone paz. Ser rebelde en Colombia es casi que ser un pacifista, ¿no? Extraño. Extraño. Y mira que eso es interesante lo que planteas porque muchos grupos de punk precisamente están en contra de la guerra. Odio su guerra. Ese es mucho de los lemas o el gran lema de muchos de los grupos de punk: odio su guerra. Una sociedad que ha vivido en guerra y manipulada por los políticos de turno, que lo único que han hecho es azuzar la violencia, entre otras cosas también porque los procesos de paz que se tuvieron en su momento con las diferentes guerrillas no,
no lograban resolverse del todo. Mira, antes de que la guerrilla de las FARC pudiera llegar a un acuerdo en 2016 con el gobierno Santos, hoy ya cumplimos 10 años de eso, en noviembre de este año vamos a cumplir 10 años del proceso de paz, pero antes de eso las FARC tuvo muchas oportunidades para hacer acuerdos de paz con los diferentes gobiernos desde su fundación. Hubo, claro, unos más violentos que otros, ¿no? Algunos le metían su bombardeo a campesinos, pero otros un poco más abiertos que no terminaron cuajando. Y eso, en ese largo proceso de fundación de guerrillas, como por ejemplo las FARC, el ELN, el EPL, la violencia se agudiza y se agudiza muy duro, según palabras de Jorge Orlando Melo, que lo plantea en su Historia Mínima de Colombia, y es que hubo un periodo que fue de 1986 al 2016, que es muy reciente, muy cercana a la edad que tenemos. Yo soy del 89, un año donde asesinan a líderes políticos, magnicidios, Luis Carlos Candidatos Galán, presidenciales. candidatos presidenciales asesinados en la plaza pública, Sí. entre otras cosas, porque veíamos que efectivamente esa era la forma de resolver nuestros conflictos. Entonces las guerrillas estuvieron participando activamente de digamos, esa profundización de la violencia, pero no Sí, encontrábamos salidas. de ver un poco a la violencia como una posible solución a los problemas de Colombia. Esa ha sido un poco la marca de las últimas décadas, lo que dice Jorge Orlando Melo, y que por supuesto uno puede extenderlo mucho más atrás. Por lo que hemos leído, yo creo que hay un poco de debate sobre hasta qué punto Colombia ha sido históricamente un país violento. Jorge Orlando Melo, por lo que recuerdo en la Historia Mínima de Colombia, él sugiere, o él dice explícitamente, que Colombia no ha sido a lo largo de su historia siempre un país violento, que el siglo XIX, a pesar de tener sus guerras civiles y sus constantes pugnas, los niveles de violencia eran más bien bajos. Sin embargo, sobre todo a partir como de la década de los 40 del siglo XX, la violencia se convierte en ese gran método, en ese camino, en esa autopista que todos creyeron era la correcta para resolver los problemas que tenía la sociedad. Y lo que tú hablabas hace un momento, ¿no? Colombia tenía y tiene enormes problemas, y esa solución, que parecía ser la violencia, imponerse sobre el otro, pues terminó convirtiéndose en un problema más. Sobre todo, pensaría yo, porque nadie ganó finalmente, lo que hablábamos un poco hace unos minutos. No fue un ejercicio de derramamiento de sangre y de sufrimiento excesivo que no trajo ninguna consecuencia distinta a que ninguna paz se impuso. No se impuso la paz de nadie, sino la violencia de absolutamente todos contra todos. ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! ¿Te parece si ponemos otra Me canción de parece. la pestilencia? Por favor. A ver, la pestilencia hablándonos de que a tiros los campesinos. Ahora el duelo está en las ciudades, intimidando por dinero. La basura está en las calles, fue arrojada por el sistema. Tengo el poder en mi barrio y solo lo pierdo con la muerte. ¿Qué tal, David? Una tremenda canción. Me parece que de nuevo aquí nos están como contando un poco la historia de la violencia en Colombia, ¿no? Comienza a tiros en el campo, luego se extiende a las ciudades, ya como delincuencia común, ¿no? Ya como delincuencia completamente desorganizada, sin ningún tipo de horizonte político, pero que sigue siendo igual de cruel. Es simplemente traslapar un problema o una lógica a a otro sector, a otra área del país, que es ya el área urbana, pero es de nuevo la reiteración en la violencia como el gran curso de acción de nosotros los colombianos desde hace al menos un siglo. Y en esa, digamos, transformación de la violencia, porque
claro, uno no puede desconocer el factor político que hay por debajo, una justificación de que la pobreza, digamos, lo que decían las guerrillas es, hay unas condiciones que están dadas para tomar las armas y Ujú. no vemos otro camino posible, sino echando bala. O que Están sea ese uno de los caminos al menos, ¿cierto? Stanislao Zuleta va a decir, no hay una relación directa, hay países con grandes índices de pobreza, pero que no necesariamente son violentos como nosotros lo hemos sido. Ahora, Exacto. ¿qué hay en un país violento como Colombia, que no siempre ha sido violento, que ha tenido unos periodos de paz? Eso es importante tenerlo presente, Mencionarlo, sí, 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 claro. pero Inclusive que, ha habido momentos de violencia, particularmente en el siglo XIX, lo que decíamos que según estándares actuales de lo que es Colombia ahora, no serían periodos tan violentos y eran épocas de guerras civiles y eran mucho menos violentos que este tiempo o lo que que, tiempos anteriores que fueron más violentos. por supuesto, lo que pasa es que a un grupo como la Pestilencia sale en una Colombia de un contexto supremamente violento, porque no solamente teníamos a los grupos armados, a las guerrillas, sino que también teníamos el narcotráfico, que ese es otro Ujú, gran tema, que es sí. tú ahorita una frase fantástica que dijiste, esto era fuego y se le echa más fuego. Claro, el narcotráfico finalmente fue eso también, ¿no? Fue echarle un abono muy potente, una especie de, ¿cómo se llaman estas cosas que utilizan los que hacen fisicoculturismo? Un anabólico para la violencia en Colombia. La hipertrofió completamente. Y a Fue eso como un veneno un también, como un veneno, anabólico y un veneno. y a ese narcotráfico súmele paramilitarismo, Ujú. porque el paramilitarismo nace, entre otras cosas, muy ligado al narcotráfico. Si bien esto es un fenómeno viejo, o sea, el paramilitarismo es un fenómeno viejo, no se Claro, uno lo llamaba puede, así. exacto, ha tenido diferentes nombres, pero uno podría, los pájaros serían fuerzas paramilitares, eso existe desde hace ya, de nuevo, casi un siglo. Y estos paramilitares, que se llamaban, como tú lo mencionas, de otra manera antes, pero siguen ahí, sigue Ujú. permanentemente entrando como un cuerpo paramilitar donde los militares no quieren entrar a ensuciarse las manos, el trabajo sucio lo haría el paramilitarismo y en este contexto los paramilitares toman gran fuerza a finales de los 90 durante los 2000 y son masacres es lo que ha habido. Es decir, Sí, otra vez un derramamiento de sangre por completamente. territorios, por controles de rutas del narcotráfico, por expulsar a grupos armados de ciertos lugares del país. Y Y hay unos ciertas rutas departamentos también, ¿no? específicos, ciertas rutas, pero paramilitarismo estuvo ahí muy presente. Yo lo invito, mi querido amigo David, a que escuchemos una canción que se llama Soldado Mutilado, que es del Muy famosa. 92 Sí, sí, y, pongámosla. y es muy famosa, sí. Entonces vamos a ponerla aquí en vivo y en directo. La violencia en Colombia es un tema complejo, largo, eh, lleno de vericuetos, donde múltiples actores interactúan de una forma pública, expresa y otros de una forma oscura y clandestina, pero permanecen como actores relevantes con rostro o sin rostro dentro de esa lógica espiral de guerra, de violencia, de la cual queremos salir. Yo creo que esta generación se merece una Colombia en paz. Yo creo que esta generación se merece un futuro, un buen futuro, no como lo dirían nuestros amigos de la pestilencia, un no futuro. No hay futuro, aquí nunca llegó el futuro. Sí, aquí nunca llegó esa propuesta o esa visión
de paz, de una sociedad quizá armónica, no necesariamente sin conflicto, pero una sociedad distinta a la que hemos vivido. Esta generación ha hecho mucho y le ha costado mucho a la paz.